Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel Cerda, soy doctor en Historia Medieval y voy a tener el placer de dirigirme a todos ustedes el día de hoy para participar de este congreso. Quisiera antes, voy a compartir mi pantalla, quisiera agradecer eh, la invitación que me ha extendido el profesor Carlos Belloso. Quisiera agradecer también toda la gestión y administración que ha llevado a cabo Belén Rollo, y quisiera también saludar a mi querido amigo, el profesor Félix Martínez Llorente, quien ha hecho el vínculo para hacer posible esta intervención. Como ustedes ven ahí en pantalla, mi intervención es más bien general, es una visión panorámica de lo que es la vida cotidiana en una ciudad en la Baja Edad Media, fundamentalmente lo que va del siglo XIII al XV. Y bueno, lo mío es la historia política, no tanto la historia urbana, pero evidentemente que resulta, digamos, posible hacer una referencia a, digamos, lo que fue la vida cotidiana en las ciudades medievales de la Europa de esa época. Soy chileno, soy profesor de la Universidad del Desarrollo en Chile, investigador. Mi especialidad es la historia medieval de Inglaterra, y me honra la Fundación Bodas de Isabel, extendiéndome esta invitación para participar en este 10º Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas. Ya con este preludio realizado, iniciamos nuestra conferencia, nuestra intervención, con esta imagen, que es una imagen tan típica, en este caso esquemática, de lo que es una ciudad medieval, con sus murallas, palacio, catedral, plazas, calles, barrios y distintos lugares que distinguen, ¿no es cierto?, el espacio urbano en la época medieval, con dos consideraciones iniciales que nos van a permitir abordar este tema, pienso yo, de la mejor manera posible en el tiempo que tenemos dispuesto para realizar esto, y que son lo que yo llamo las tres C, ¿no es cierto? En Chile decimos las tres C, ustedes dicen las tres C, ¿no es cierto? Que es la cátedra, comercio y consejo. Creo que estas tres C definen muy bien el espacio urbano, ¿ah? Organizan el espacio urbano y nos permiten comprender prácticamente la totalidad de las ciudades que se desarrollaron en los siglos medievales. Teniendo esto muy presente y muy en cuenta, cátedra, comercio y consejo, es que la conferencia del día de hoy nos va a resultar mucho más comprensible y llevadera en ese sentido. Y en cuanto a las fuentes, en cuanto a los fundamentos que vamos a utilizar a lo largo de esta conferencia, si bien son variados, ¿no es cierto? Se puede considerar la historia urbana a través de los textos, de los manuscritos, las miniaturas que encontramos en esos manuscritos de la época medieval. Se puede observar la vida cotidiana medieval a partir de las costumbres que han sobrevivido y que han llegado hasta nuestra época a través de sucedáneos o a través del legado o a través de prácticas como procesiones y fiestas que todavía se siguen celebrando en algunas ciudades europeas y que dan cuenta y hunden sus raíces en tradiciones que provienen sobre todo de la Baja Edad Media y la Europa temprano moderna. El arte, por supuesto, que también es una gran fuente para conocer la vida cotidiana en el mundo medieval. Estamos pensando en la escultura, las pinturas murales, ya mencionábamos, ¿no es cierto?, las miniaturas de las crónicas, pero lo que fundamentalmente vamos a hacer hoy día es remitirnos a los edificios, a las construcciones, que se pueden apreciar en distintas ciudades, tanto en la península como en el resto de Europa, y que nos permiten comprender de una manera bastante viva cómo se habría desarrollado la vida cotidiana en estas ciudades medievales, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a considerar fundamentalmente a lo largo de esta conferencia como evidencia, como fuente, van a ser fundamentalmente los edificios que hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, por cierto, sobreviven para darnos cuenta, para entregarnos un testimonio de lo que habría sido la vida cotidiana en la época medieval. Partimos entonces comprendiendo que es fundamental el acceso al agua, ¿ah? Esto puede parecer bastante obvio y bastante evidente, pero hay que mencionarlo. Pocas veces consideramos
¿no es cierto?, de que la gran mayoría, si no todas las ciudades de la época medieval están cerca del agua, ya sea porque les cruza, ¿no es cierto?, un río, un afluente fluvial, o porque se encuentran cerca del mar, pero fundamentalmente es muy, muy, muy importante el poder acceder al agua como elemento vital. ¿Ya? Aquí vemos una imagen, como muchas otras que podríamos ver, de un puente medieval sobre el río Matarraña, en Valderrobres, que nos habla del emplazamiento hídrico de estas ciudades. Es fundamental antes de ingresar en la vida cotidiana del mundo medieval, antes de viajar en el tiempo y poder entender cómo funcionaban estas ciudades, de que el acceso al agua, la cercanía al agua es absolutamente clave para comprender, digamos, el funcionamiento de estas ciudades. Luego, ya atravesando estos puentes, que son parte también de la arquitectura medieval, hay unos puentes medievales que conectan estas ciudades con extramuros de manera muy importante, nos vamos a ir al centro de la ciudad, al punto neurálgico, a ese lugar donde se desarrollan algunas de las actividades principales que caracterizan la vida cotidiana en estas ciudades medievales. Y aquí tienen ustedes una imagen, también como muchas otras, de la Plaza de España, en Alcañiz, en Aragón, donde ustedes observan la plaza principal, que, a partir de la cual se organiza el resto de la ciudad de manera concéntrica, y el mercado, que es una de las actividades principales que se desarrollan en estas plazas y que podemos observar todavía al día de hoy a través de recreaciones históricas, que dan cuenta también de este intercambio comercial que se habría producido entre el campo y la ciudad y entre los distintos oficios que se desarrollan en el mundo urbano, o también a través de mercados modernos que se han mantenido en el tiempo y que también de alguna forma u otra nos vinculan con un pasado histórico, en este caso con los siglos de la Baja Edad Media. ¿Ya? Es un encuentro importante para la sociedad urbana, es un lugar de intercambio, es un lugar de conversación, es un lugar donde se desarrolla no solamente la vida económica, sino que también es un lugar importante de encuentro social, como es evidente. En torno a esta plaza, a la Plaza Mayor, se encontrarán en algunos casos los gremios y los talleres, las grandes sedes gremiales, que con el paso del tiempo, sobre todo hacia el siglo XIV y XV, se van a convertir en actores principales del mundo urbano. Hay unas casas gremiales que efectivamente dan cuenta del poder político y cultural que lograron alcanzar estas casas gremiales, y talleres que desarrollan los oficios medievales que se desplegaron en el ámbito urbano y que son tan importantes para comprender la vida cotidiana, ¿no es cierto? La relación del maestro, los aprendices que van desarrollando un oficio, la protección legal, gremial, que se le entrega a esos distintos comunidades productivas para que puedan desarrollar su comercio de manera protegida, esas cartas que les entregan las autoridades municipales, monárquicas, episcopales, para que estos gremios puedan de alguna forma organizarse legalmente y desarrollar sus actividades comerciales. ¿Ya? Y aquí ustedes ven una imagen, nos salimos un momento de la península para acudir, ¿no es cierto?, cerca de este río, a las casas gremiales en Gante, esa zona de los Países Bajos, ¿no es cierto?, que es tan característica de las grandes ferias medievales que se desarrollaron entre el siglo XIV y el siglo XVI, y que son tan distintivas de esta actividad comercial en Europa, que vinculaba a distintas ciudades y que también nos da cuenta, son un testimonio de lo que es la vida cotidiana en estas ciudades que reciben a esta gran cantidad de mercaderes que a través de los ríos, por vía fluvial o a través de los caminos, se acercan a las ciudades para participar de las distintas ferias y mercados que se organizan en toda Europa. Por supuesto que está también la cátedra, ya hablamos de un poco del comercio, la cátedra, en este caso la sede, que viene a significar lo mismo, ¿no es cierto? En latín es el asiento, la cátedra del obispo, el punto neurálgico de la organización diocesana de las comunidades cristianas en toda Europa. Aquí hacemos, ¿no es cierto?, una referencia obviamente a la maravillosa catedral y su fachada de Santa María de Mediavilla, la catedral de Teruel, que nos da cuenta, ¿no es cierto?, de esa confluencia de estilos arquitectónicos tan propios de la integración cultural, arquitectónica y artística que se da en la península de manera muy, muy especial, ¿no es cierto? No voy a entrar
a comentar la arquitectura, que ustedes conocerán mucho, mucho mejor que yo, pero sí quisiera, ¿no es cierto?, comentar que parte de la vida cotidiana, uno de los elementos centrales de la vida cotidiana, es lo que sucede en el entorno de la catedral, en el entorno de la sede, lo que sucede desde el punto de vista religioso en su interior. Hay que entender que los ciclos vitales en el mundo medieval están de alguna manera determinados por la práctica sacramental, el bautismo, la Eucaristía, el matrimonio, en fin, la participación de la comunidad en la vida religiosa es un elemento fundamental para entender la vida cotidiana en las ciudades, y en el centro de la ciudad, ¿no es cierto?, muy cerca de la plaza o en la misma plaza, se va a instalar lo que es probablemente el edificio más importante de la ciudad en cuanto a su envergadura y en cuanto a lo que simboliza desde el punto de vista religioso y el poder eclesiástico, que es la catedral, ¿no es cierto?, la sede. Pero como ustedes saben, la sede no es el único edificio religioso, el único edificio eclesiástico que se construye y que caracteriza el entramado urbano de estas ciudades medievales en la península y en Europa. No es solamente el edificio que recibe los peregrinos y que acumula toda la actividad espiritual que se produce en una ciudad, sino que también están las iglesias, las otras iglesias y los conventos. Las iglesias, como ustedes saben, se desarrollan en los distintos barrios de una ciudad, atienden las necesidades espirituales en la vida cotidiana de las personas que habitan en una ciudad, y también están los conventos, que como ustedes bien saben, no solamente desarrollan una actividad espiritual, no solamente dan cobijo a esas comunidades monásticas masculinas y femeninas de las ciudades medievales, sino que también realizan toda suerte de actividades comerciales, productivas, caritativas, sociales, ¿no es cierto?, en la atención de enfermos, personas destituidas, marginadas. Ya veremos un poco más adelante que obviamente el desarrollo urbano también viene aparejado a una serie de males urbanos, problemas urbanos del orden económico y social. Aquí ven ustedes una imagen del convento femenino de Mirambel, que está parte como de la muralla, ¿no es cierto?, de la entrada a la ciudad, todavía entregándonos un testimonio muy visible, muy tangible de lo que fue la vida cotidiana en el mundo medieval, y con las distancias, ¿no es cierto?, en las calles que hay entre la sede, la catedral, estos conventos y estas iglesias, nos podemos formar también una muy buena idea de la vida cotidiana en la época medieval en cuanto a los traslados, ¿no es cierto?, los traslados a pie o en carreta, fuera de la ciudad, ¿no es cierto?, que se desarrollan. Podemos recrear en nuestra imaginación algo de la vida cotidiana en el mundo medieval urbano, eh, teniendo en consideración las distancias que separan a estas iglesias entre sí, a estos conventos respecto a la sede catedralicia, lo que es un muy buen testimonio, ¿no es cierto?, del desplazamiento que estas personas desarrollaban en el mundo medieval. Y caminar nosotros en pleno siglo XXI entre estos edificios eclesiásticos y religiosos nos permite también concebir cómo habría sido, ¿no es cierto?, el movimiento de las personas en estas ciudades con distintos motivos. Ya decíamos, la Plaza Mayor, el mercado, las ferias son un momento económico y social para compartir, para transmitir, para encontrarse socialmente, como lo va a hacer también la iglesia. Las distintas iglesias que se levantaron, que se construyeron al interior y también al exterior de estas ciudades extramuros, son una instancia, nos presentan una posibilidad espacial en el mundo medieval y en su vida cotidiana para desarrollarse socialmente, ¿no es cierto?, para encontrarse socialmente. Y se piensa, ¿no es cierto?, como lo vemos aquí en esta imagen de la iglesia de San Esteban en Segovia, que es una iglesia que está dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, que el atrio porticado, que ustedes observan acá, ¿no es cierto?, se dice atrio porticado porque justamente tiene estos pórticos que ustedes observan acá, habría sido uno de los lugares donde antes o después de las celebraciones litúrgicas, de la práctica sacramental, las personas tenían la posibilidad de encontrarse, de conversar, de comentar los diferentes asuntos que atañen a sus vidas personales, ¿no es cierto?, los eventos públicos, las autoridades, en fin, todo lo que tiene que ver con la transacción social
que sucede en una ciudad de manera particularmente álgida por la concentración habitacional que exhiben las ciudades medievales europeas. Y probablemente estos atrios porticados de las distintas iglesias que encontramos en el entramado urbano de las ciudades haya sido un espacio especialmente importante para este intercambio social en la vida cotidiana de las distintas que se dio, digamos, en las distintas ciudades de la España y la Europa bajo medieval. Y en este entorno nosotros ya decíamos, ¿no es cierto?, los trayectos y los desplazamientos que se pueden dar entre las distintas iglesias de las ciudades, un momento que las unía, un momento que es particularmente importante en cuanto a expresión espiritual y cultural en el mundo de la vida cotidiana medieval, son justamente las procesiones. ¿Ah? Las procesiones son ese momento especial donde la comunidad se reúne en torno a una celebración litúrgica, en torno a la conmemoración del santoral, ¿ah? Santos que cada uno serán más o menos importantes en cada ciudad, los santos patronos de cada ciudad, de cada iglesia incluso, darán la posibilidad de desarrollar estas impresionantes procesiones que son también coreográficas en el sentido de los atuendos, las vestimentas, los carros que intervienen en este tipo de celebraciones religiosas, la gran participación de la comunidad. Es también un momento social de la vida cotidiana medieval, ¿ah? No es solamente una instancia devocional, sino que también las personas tienen la posibilidad de encontrarse socialmente a partir de la celebración y la participación en estas procesiones que son tan importantes y tan características y que podemos observar hasta el día de hoy en muchas de las ciudades de la península, en distintos momentos del año, donde se ha hecho característico a lo largo de los siglos que salgan por las calles, que recorran las distintas calles estrechas de estas ciudades medievales de la península, ¿no es cierto?, cargando sobre sus hombros o empujando estos carros con, ¿no es cierto?, estatuas de la Virgen María, de algún santo, de patrono de la ciudad, de un Cristo, como lo vemos aquí en la imagen. Y bueno, esto es un elemento muy característico de la vida cotidiana hasta el día de hoy, un vestigio importante, ¿no es cierto?, de la cultura medieval hasta nuestros días. Hay muchas de estas procesiones que más bien caracterizan un mundo posterior, el mundo temprano moderno. Hay muchas de estas procesiones que son más bien manifestaciones que corresponden a épocas posteriores al mundo medieval, sobre todo el siglo XVI y XVII, pero también hay muchas de estas procesiones y prácticas que nos remiten a esos siglos tardíos del mundo medieval, el siglo XIV y XV, fundamentalmente. Y así también como hay celebraciones litúrgicas y religiosas encarnadas en esas procesiones que recorren las distintas calles de las ciudades, tenemos también otro tipo de expresiones de la vida cotidiana del mundo medieval, que son las fiestas, que evidentemente tienen una connotación social distinta. Las fiestas, como esta que están observando ustedes, tan característica del Palio en Siena, quizás una de las fiestas más características del mundo medieval, y quizás uno de los vestigios más, podríamos decir, intactos o casi intactos de ese mundo pretérito, son una manifestación absolutamente vital de lo que es el intercambio urbano entre las personas que habitan una ciudad, ¿no es cierto? No se entienden las ciudades medievales sin sus procesiones, pero tampoco se pueden llegar a entender sin este tipo de festividades en el orden laico, ¿no es cierto?, en el orden secular, como son estas fiestas, que evidentemente también se relacionan a algunas prácticas religiosas, pero son un momento distinto digamos, en la vida cotidiana del mundo urbano. Así también, y relacionado tanto a las procesiones, podemos decir, como también a el mundo de las festividades que se celebran, festividades deportivas, ¿no es cierto?, o de otra índole en las distintas ciudades, podemos observar que todavía existen en algunas ciudades de Europa tabernas, bares, pubs, dirían en Inglaterra,
que son muy antiguos. ¿Ah? De los más antiguos los encontramos generalmente en Inglaterra. Ustedes ven aquí una imagen de una taberna que dice ser justamente la taberna en actual funcionamiento más antigua de Inglaterra, en este caso en la ciudad de Nottingham, donde está, ¿no es cierto?, esta imagen de un inn, que viene a ser también un lugar donde uno se puede alojar, ¿ah? Que ofrece hospedaje para, en fin, peregrinos. ¿Ah? En este caso es el antiguo viaje a Jerusalén. ¿Ah? Dice ahí que fue una taberna fundada, establecida en Nottingham hacia el año 1189, justamente en la época donde se desarrollaba la Tercera Cruzada, en la que participó justamente el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto de Francia, ¿no es cierto?, el Sacro Emperador Federico Barbarroja. Esta taberna, al parecer, ya ha sido clausurada en los años recientes, parece que producto de la pandemia justamente, pero dice ser uno de las tabernas, de los bares más antiguos de Europa y uno de los más antiguos también de Inglaterra, ¿ah? Como también hay otros en, por ejemplo, en la ciudad de Oxford, en Londres también, y los podemos observar también en otras partes de Europa, y dan cuenta de un lugar que también se prestó para la vida cotidiana en la época medieval. ¿Ah? La taberna es también un espacio dentro de la ciudad, las distintas tabernas, porque generalmente habían varias, donde las personas se podían encontrar, se podían comentar. ¿Ah? La distancia también entre una taberna y otra, al igual que las distancias que habían entre una iglesia y un convento y otro, dan cuenta también de los espacios urbanos, de los momentos de desplazamiento que existían en esa época, y también, así como lo hacemos caminando de una iglesia a otra o de un convento a otro, nos podemos formar una idea de cómo se habrían desarrollado estas festividades, estas procesiones, ¿no es cierto? Y algunos encuentros que se daban en estos bares caminando justamente de una taberna a otra. Ahora, muchos de estos lugares se han reformado, no los podemos observar hoy día como habrían sido hace 600, 700 años, la verdad es que es muy complejo eso, pero su emplazamiento sí nos permite entender qué relación desde el punto de vista social habrían tenido estas tabernas respecto a, ¿no es cierto?, el castillo. Ustedes pueden observar que aquí en la parte superior se puede observar algo de las murallas del castillo de la fortaleza de Nottingham. Por lo tanto, sí, su emplazamiento nos permite ver que nos podemos imaginar, ¿no es cierto?, qué relación había existido desde el punto de vista de su ubicación respecto a otros edificios y construcciones que podemos observar, ¿no es cierto?, en el entramado urbano en estas ciudades en el mundo medieval. Bueno, esta es una plaza que probablemente muchos de ustedes conocen, es la plaza de Albarracín, una ciudad muy próxima a Teruel, que nos demuestra que en la plaza no solamente se desarrollaban los mercados, no solamente se desarrollaba ese encuentro social y comercial, no solamente estaba emplazada o en sus cercanías la catedral, sino que también, como les ponía las 3C, el consejo, en este caso el ayuntamiento, la plaza central es también un lugar que demuestra lo que es la organización política de estas ciudades, ¿no es cierto? La institución, la institucionalidad municipal, en este caso la institucionalidad urbana, representada fundamentalmente por el ayuntamiento, sus miembros, los consejeros, que participan intensamente de la vida cotidiana de estas ciudades, que son muchas veces los grandes protagonistas políticos del mundo urbano, que se van a ocupar tanto de presionar, ¿no es cierto?, por desarrollar el régimen foral, por recibir las cartas pueblas, los fueros, por aplicar estas cartas fueras con mucho celo, defenderlas, ¿no es cierto?, como una instancia privilegiada de lo que va a ser el mundo urbano, la protección legal y jurisdiccional que van a recibir las distintas ciudades, y que, digamos, de alguna manera van a cautelar estos distintos grupos que van a formar los consejos municipales y los ayuntamientos a lo largo y ancho de la península, y también con otros nombres, por cierto, ¿no es cierto?, en otras partes de Europa. ¿Ah? Vemos que, por ejemplo, en Austria, en Alemania, todavía encontramos los famosos Rathaus, ¿no es cierto?, la casa municipal, el equivalente al ayuntamiento,
Lo mismo en Inglaterra, en los Países Bajos, en Francia, en fin, en todas partes donde se desarrolló una vida urbana intensa, encontramos evidentemente estas instituciones municipales que tan importantes fueron para la vida cotidiana de estas ciudades con sus respectivas autoridades y la relación política que estas autoridades urbanas del ayuntamiento desarrollaron con, bueno, los poderes señoriales, ¿no es cierto?, los poderes feudales, o bien también directamente con la monarquía o con otras instituciones que se desarrollaron en la Europa tardo-medieval. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, de manera tan característica el edificio del ayuntamiento, vemos las banderas, los emblemas propios del reino, los emblemas propios de la ciudad o de la comarca o de la región o de la comunidad autonómica, en el caso de las últimas décadas, ¿no es cierto?, que dan cuenta también de las distintas relaciones políticas que la ciudad desarrollaba con su entorno territorial y también adintra, ¿no es cierto?, al interior de la propia ciudad respecto a, ¿no es cierto?, legislación que atañe a los gremios, al desarrollo de los oficios y otras instituciones importantes conventuales, religiosas que va a haber dentro de la ciudad. En algunos casos también nos podemos encontrar dentro de la ciudad o en sus propias murallas o en su exterior el palacio o la fortaleza. Así como está el ayuntamiento, que es una expresión, podríamos decir, institucional, arquitectónica de lo que es la autoridad urbana municipal, también en algunos casos podemos encontrarnos, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad o en su exterior, con la presencia de lo que es la autoridad señorial, a veces la residencia del rey, la residencia del conde, del duque, ¿no es cierto?, que desarrollan su actividad fundamentalmente fuera de la ciudad, en el ámbito más feudal del campo, pero que también pueden tener algún tipo de participación o interacción con la ciudad, con sus habitantes y con las autoridades municipales a través de la construcción de estos palacios y fortalezas, como el que estamos viendo en pantalla, que es el muy conocido Alcázar de Zaragoza, conocido también como el Palacio de la Aljafería, cuyo nombre, ¿no es cierto?, nos da cuenta también de esa interacción, de esa cierta convivencia entre el mundo cristiano, judío y musulmán que se dio en distintas ciudades de la península ibérica como un elemento tan distintivo, no único, porque esto también se dio, por ejemplo, en Sicilia, pero como un elemento bien, bien distintivo de lo que es el desarrollo urbano en la península particularmente, fenómeno que no es fácil encontrar en otras regiones de Europa, sobre todo en Europa del Norte. Así que este Alcázar de Segovia es, ¿no es cierto?, una manifestación, uno, de esta interacción que hay entre los poderes señoriales, los poderes del rey en este caso, y el mundo urbano, y también un elemento de protección de las ciudades que se añade evidentemente a las murallas que son las que circunscriben el espacio urbano del extramuros y que también le otorgan a estas ciudades una buena medida de protección que es absolutamente necesaria en el mundo medieval. Bueno, otra de las grandes e importantísimas instituciones que se desarrollan en el ámbito urbano, que nos dan cuenta de su vida cotidiana y que están íntimamente relacionadas, ¿no es cierto?, con las ciudades medievales, son justamente las universidades, ¿ya? Y aquí me remito a una de las plazas universitarias más conocidas y más visitadas de España, que es justamente la Salmantina, ¿ah?, la Universidad de Salamanca, con algo de su fachada que podemos observar ahí, y que, bueno, es parte también del entramado urbano, con sus maestros y estudiantes que participaron de una manera muy, pero muy activa en lo que es la vida cotidiana de las ciudades. Hay ciudades, por ejemplo, como Bolonia, hay ciudades como París, sobre todo lo que es el barrio de, ¿no es cierto?, los barrios más medievales de París, Salamanca, por cierto, algunas partes de Valladolid, Palencia en su momento, y otras ciudades de la península que no pueden llegar a entenderse en su vida cotidiana, por cierto, sin la presencia y la actividad de sus maestros y escolares. Estas comunidades intelectuales, estas comunidades universitarias,
que fueron tan importantes y tan incidentes en la vida de estas ciudades, y que se relacionan también con la cátedra, ¿ah? Por eso que nosotros hoy día hablamos del catedrático, justamente porque es la persona que ocupa la cátedra, que dicta una cátedra, ¿ah? Que es su asiento, y que es un símil, una analogía muy importante respecto a la catedral, ¿no es cierto?, que es la sede del obispo en este caso, o el arzobispo, y que, ¿no es cierto?, se relacionan de manera muy, muy importante con el ámbito universitario, y dan vida a lo que es el mundo cotidiano de cada una de estas ciudades. Tenemos el caso, por ejemplo, en Inglaterra tan emblemático de Oxford y Cambridge. Cambridge fue fundada justamente a partir de una rebelión que se genera en la ciudad de Oxford a comienzos del siglo XIII, que permite que muchos maestros y escolares abandonen la ciudad, habiendo entrado en un conflicto con los habitantes de la ciudad, con sus talleres, con sus oficios, y se dirijan a ¿no es cierto?, el condado de East Anglia para fundar finalmente la Universidad de Cambridge, ¿no es cierto?, que nace justamente desde las entrañas de Oxford en ese sentido. Bueno, toda esta interacción justamente nos da cuenta de las tensiones que en varias ciudades se generaron a partir de la actividad de estos jóvenes, que tal cual como sucede en pleno siglo XXI todavía, bueno, salían a las tabernas, ¿no es cierto? Está el caso famoso de los goliardos que se trasladaban de un aula a otra, incluso de una ciudad a otra, eh, bueno, estudiando, por cierto, pero también cantando, pasándolo muy bien, pasando de taberna en otra, en algunas borracheras, generando una gran cantidad de problemas en algunas ciudades y tensiones y fricciones bueno, con los gremios, con algunas de las iglesias, en fin, esto es parte, ¿no es cierto?, del desorden que se provocaba también en algunas ciudades medievales, producto de la llegada, en algunos casos bastante masiva, de jóvenes de distintas partes del territorio, de distintas partes de Europa, que se congregaban en una ciudad, como es el caso de Salamanca, por ejemplo, y muchas otras universidades medievales que tenían que recibir esta gran cantidad de jóvenes, tenían que darles hospedaje, alimentación, generando un fenómeno a partir de fines del siglo XI que es muy peculiar y que es muy interesante de estudiar y que no lo podemos dejar al margen de lo que son, digamos, la vida cotidiana del mundo urbano. Bueno, están, digamos, a partir de estas iglesias, conventos, universidades, catedrales, y todo lo que hemos comentado hasta el día de hoy, están conectadas a través de las calles, todavía algunas de ellas muy estrechas, diseñadas de esa manera porque obviamente no habían coches, no habían vehículos en esa época, no habían camiones, por lo tanto las calles eran, digamos, tenían la estrechez propia de un mundo que se movía a pie o en carreta, ¿no es cierto?, y que conectan los distintos barrios de una ciudad. En este caso ven ustedes una imagen de Alcalá de Henares, una ciudad que en la Baja Edad Media estaba organizada en torno a barrios muy distintivos, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver ahí en el plano, estaba el barrio árabe, estaba el barrio judío, el barrio cristiano, todos ellos en torno a lo que es el Palacio Arzobispal, conectado por estas calles, ¿no es cierto?, que son como especies de venas que van, y arterias que van conectando cada uno de las zonas y barrios de la ciudad que permiten una cierta integración a través de las procesiones y las fiestas que hemos comentado, y que están protegidas en su entorno, obviamente, por los distintos muros y fortalezas que se pueden construir para esto. Quizás el mejor ejemplo que se nos puede venir a la cabeza es la ciudad de Toledo, pero les quise mostrar esta de Alcalá de Henares, que es menos conocido, pero que sí tiene bastante segmentado sus distintos barrios. Evidentemente que estos no son guetos, no funcionan como los guetos que vamos a ver en algunas ciudades europeas del siglo XX. Hay bastante integración desde el punto de vista comercial, sobre todo, y desde el punto de vista social, entre estos barrios ocupados por judíos, musulmanes y cristianos, pero evidentemente se organizan desde el punto de vista urbano de una manera distinta al gueto. ¿Ya? Bueno, y la verdad es que no quedan muchas casas de ciudades medievales. Quizás el elemento constructivo más difícil
de comprender del mundo urbano medieval son precisamente sus casas, las viviendas que siendo mayoritarias en intramuros, ¿no es cierto?, siendo el lugar que habitaban los ciudadanos, la verdad es que se han ido desintegrando con el paso del tiempo, han sido reemplazadas estas casas, obviamente porque tienen que adaptarse a las nuevas necesidades de los habitantes de una ciudad y por lo tanto es muy complejo poder encontrar vestigios importantes de viviendas dentro de una ciudad. ¿Ya? No es difícil encontrarse con catedrales, ¿ah? Vemos por toda Europa catedrales románicas y sobre todo góticas que se han ido modificando con el paso del tiempo, pero están ahí todavía, presiden sobre buena parte de las ciudades medievales de toda Europa. Los palacios y fortalezas todavía mantienen gran parte de su aspecto original. Podemos observar alrededor de estas ciudades también sus muros, en algunos casos bastante bien conservados. Podemos observar iglesias y conventos que han sufrido alteraciones arquitectónicas a lo largo del tiempo, pero todavía los podemos observar, pero no así en el caso de las viviendas. ¿Ah? Las viviendas, que les repito, siendo la construcción que se repite en el entorno de la ciudad, ¿no es cierto? Naturalmente porque le entrega cobijo a las personas, es sin embargo muy difícil encontrarse con casas que se hayan construido, por ejemplo, en el siglo XIII y XIV y que las podamos observar intactas hasta el día de hoy. ¿Ah? No es imposible, hay lugares de Inglaterra, por ejemplo, de Francia incluso, donde uno puede observar casas que tienen su aspecto original casi intacto desde el siglo XIV y el siglo XV, pero yo les diría que la gran mayoría de las casas más antiguas que podemos encontrar, tanto en la península como en otras partes de Europa, son desde el siglo XVI en adelante, ¿no? O sea que esas casas, ¿no es cierto?, de piedra, con las fachadas, con el escudo de la familia, ¿no es cierto?, son propias de una arquitectura que es propia del siglo XVI en adelante, y no tanto de esos siglos medievales, siglo XIII, XIV y XV, donde, les repito, es muy, muy difícil encontrarse con casas, pero no es del todo imposible. Sin embargo, para formarse una idea, ¿no? Simplemente para formarse una idea en nuestra imaginación de lo que habrían sido estas calles estrechas con sus casas del mundo medieval, los quiero llevar a la ciudad de York, en Inglaterra, donde hay una famosa calle que se llama The Shambles, que ustedes están viendo ahora en pantalla, donde ustedes pueden formarse una idea de cómo habrían sido estas viviendas del siglo XV, en este caso, son viviendas del siglo XV-XVI, con esa típica arquitectura normanda, a veces se le conoce como arquitectura Tudor, pero es realmente arquitectura normanda, con esas casas que tienen, ¿no es cierto?, por así decirlo, un armado de madera, como ustedes observan en la casa de la derecha, un armado de madera, a veces con adobe o algún tipo de argamasa que se forma para generar las paredes y con cimientos de piedra generalmente para, digamos, darle mayor solidez constructiva a estas casas, pero perdón por ser tan majadero, les repito, la gran mayoría de estas casas que se ven muy antiguas no son propiamente del periodo medieval, sino que son del periodo temprano moderno. Algunas de estas casas que pertenecían a familias importantes, a familias, digamos, con recursos, que tenían una influencia política importante o que pertenecían a la nobleza territorial, se les conoce como casas torreadas, por ejemplo esta de Formigales en Huesca, en Aragón, que es claramente una casa, ¿no es cierto?, que no es una vivienda común y corriente, sino que es una vivienda de personas, ¿no es cierto?, que ostentaban una posición social importante y que son también parte de la vida cotidiana del mundo medieval. Hay hospitales también que cumplen una función muy, muy clave y cotidiana, por cierto, en la vida de las ciudades. En este caso vemos el famoso hospital de la Sante Creu en Barcelona, uno de los hospitales mejor conservados en lo que es la corona de Aragón, y que no solamente atendían a los enfermos, sino que daban, tal cual como lo dice la palabra, hospitalidad, es decir, que también permitían el alojamiento y el hospedaje y los servicios de alimentación a los distintos peregrinos que pasaban de una ciudad a otra, bueno, haciendo los distintos caminos de peregrinación que conocemos en Europa. ¿Ya? Y bueno, junto con los hospitales, ¿no es cierto?, los hospitales también atendían
lo que se puede conocer como los males urbanos. ¿Ah? Los males urbanos tienen que ver obviamente con la sobrepoblación, con las pestes, ¿ah? Que se transmitían de manera particularmente rápida en ciertos hacinamientos de las ciudades, la prostitución, ¿no es cierto?, las famosas casas de las mancebas, que también va a ser un tema recurrente en algunas ciudades medievales y va a generar una serie de males en las ciudades. También todo lo que tiene que ver con la destitución, la marginalidad, la pobreza que se va a ir generando también en las ciudades por aquellas personas que no logran de alguna manera incorporarse laboralmente al ritmo de la ciudad, a los oficios, a los talleres, que no ocupan cargos y que evidentemente van a, digamos, a ocupar un lugar más bien de destitución dentro de las ciudades. ¿Ah? Por eso que hablamos un poco de los conventos de las órdenes mendicantes, mendicantes porque justamente mendigaban, o sea, pedían recursos para poder mantenerse, a diferencia de, digamos, los monasterios que emplazados en el campo podían, digamos, abastecerse de su propia actividad económica. Este no era el caso de los conventos, por ejemplo, franciscanos y dominicos, que los dominicos desarrollaban también una importante labor intelectual en las universidades, pero también dependían un poco de las donaciones. ¿Ya? Así que así como vemos que las ciudades generaron comercio, una actividad económica importante, una actividad eclesiástica, religiosa, las fiestas, las tradiciones también. Hay una serie de males o problemas, podríamos decir, aparejados a la vida cotidiana de las ciudades medievales que también vale la pena recalcar. Las murallas, entonces, yendo desde la plaza interior hacia el exterior, circunscribían el mundo urbano. Las murallas no solamente protegen militarmente a las ciudades, sino que también distinguen, demarcan lo que es el intramuros del extramuros en términos de sus derechos, en términos de lo que se puede hacer dentro de la ciudad y lo que se puede hacer fuera de la ciudad. Hay una jurisdicción que regula lo que está intramuros respecto a, digamos, las viviendas y las iglesias que se ubican fuera de los muros, o sea que no solamente una demarcación de protección para las ciudades, sino que también de orden jurisdiccional. Y evidentemente que estas murallas fueron perdiendo su protagonismo, su importancia defensiva de las ciudades en la medida en que, digamos, en el siglo XIV y XV se empiezan a desarrollar los cañones como arma importante en las guerras, y que van a poder de alguna manera ir destruyendo algunas de estas murallas. Aquí vemos, por ejemplo, en pantalla quizás las murallas más emblemáticas de toda España, y una de las más importantes y mejor conservadas de Europa, como son las famosas murallas que protegen a la ciudad de Ávila en Castilla, ¿no es cierto? Y bueno, ya les decía, ¿no es cierto?, aquí con esta imagen de Daroca, en Aragón, vemos también que existe todo un entramado urbano extramuros, es decir, lo que está fuera de la ciudad. Hay una serie de impuestos, tributos que se tienen que pagar para poder ingresar a la ciudad, a este ambiente privilegiado, a este ambiente foral, a este ambiente de un comercio y un intercambio económico más importante. ¿Ah? Por eso que, ¿no es cierto?, tenemos el famoso portazgo, ¿ah? Que era justamente uno de esos derechos e impuestos que se pagaba por poder ingresar a la ciudad a transar los productos que venían del campo o de otros ámbitos urbanos. ¿Ah? Por eso que es importante tenerlo presente. Incluso en el mundo medieval, digamos, extramuro también se levantan algunas viviendas y algunas iglesias que van a estar generalmente sometidas o a una jurisdicción distinta o a un grupo de privilegios y condiciones legales que generalmente, no siempre es el caso, pero generalmente son distintas a las construcciones que se levantan intramuros, como podemos observar en esta imagen de Daroca. Y ya para ir finalizando esta conferencia, que espero que les haya gustado, que espero que hayan aprendido una vista completamente genérica y panorámica de lo que es la vida cotidiana en una ciudad medieval, no puedo terminar sino haciendo referencia a América. ¿Ya? Yo soy chileno, evidentemente vivo en Santiago de Chile, lo que se conoció en su momento como Santiago del Nuevo Extremo, así como Santiago de Compostela era Santiago del Extremo. Bueno, Santiago del Nuevo Extremo, mi ciudad, es una ciudad que nació en el siglo XVI, fue fundada en 1541, pero con modelos medievales. ¿Ah? Evidentemente los conquistadores
que llegan de España, fundamentalmente de Extremadura y de algunas partes de Castilla en ese siglo XVI, van a traer consigo, van a cargar consigo en su mentalidad todos estos modelos urbanos a los que estaban absolutamente acostumbrados en sus ciudades de España, y los van a desplegar en la organización y en la construcción de las distintas ciudades que se van a desplegar a lo largo y ancho del continente americano, evidentemente lo que estaba bajo el dominio de la corona española. ¿Ya? Y ustedes ven aquí justamente que, digamos, en las riberas del río Mapocho, que corre aquí, ¿no es cierto?, en esta imagen de un plano de Santiago de Chile, esto es un plano del siglo XVII, pero que ya nos muestra cómo ha crecido la ciudad, cuadriculada, muy organizada, a partir, ¿no es cierto?, de lo que es la Plaza Mayor, en este caso se conoce como la Plaza de Armas, que ustedes observan aquí en la parte superior de la pantalla. Esta es una imagen de comienzos del siglo XIX, y a partir de esta Plaza de Armas, donde está el ayuntamiento, nosotros decimos la municipalidad, la alcaldía, está también la Catedral de Santiago, la oficina de correos, el entramado burocrático de lo que es el gobierno central, y a partir de eso se va generando, ¿no es cierto?, en estas calles con, digamos, cuadras, porque son cuadriculadas, todo el desarrollo urbano a partir de este centro neurálgico que es la plaza de Armas. Que lo que hay acá entonces es un legado de la cultura española, de la cultura europea, muy, muy importante en lo que es la organización y la distribución de las ciudades, y la cultura urbana del mundo de América. Con esto entonces yo ya quisiera dar término a mi conferencia, quisiera agradecer la invitación que me ha hecho la Fundación Bodas de Isabel. Espero poder haber satisfecho su curiosidad y su anhelo de conocimiento respecto a la vida cotidiana en las ciudades de la península y en Europa. Espero también que esto se complemente de muy buena forma con intervenciones más monográficas, más específicas que van a tener ustedes a lo largo del Congreso, y no puedo terminar sino agradeciendo también a Félix Martínez, a Carlos Belloso y a Belén Rollo, y también a la Fundación y a las otras organizaciones e instituciones que han aportado para que se pueda realizar este maravilloso congreso, y con esto me despido. Muchísimas gracias.